Les encomiendo, por favor, que durante toda esta semana oremos por nuestros días misioneros. Podemos decir los nombres de todos, comenzando con el sexo femenino. Vamos a ver quiénes están ahorita en el viaje misionero. Samantha, Yancy, Catherine, Kimberly. Varones: Adrián, William, David, Rolando, hermano Luis y Reinaldo. Son 6 hombres. Como eso de las 8 de la mañana me comuniqué, ya habían desayunado, ya iban en North Carolina, y Reinaldo iba cuidando a David, dormido. No, es que esos chicos estaban cansados. No, yo les dije que tenían que irse turnando. Iba hermano William ayudándolo porque es pesado el viaje, ¿no? Pero oremos por ellos. Gracias a Dios por este proyecto que tenemos. Creo que nos está dando a muchas bendiciones. Hermanos, hoy terminaremos una serie de predicaciones que hemos estado desarrollando acerca del tema del sacerdocio. Hemos hablado del sacerdocio de Cristo, hablamos sobre el sacerdocio de la familia, y hoy terminaremos con el sacerdocio cristiano. Bíblica e históricamente es sabido y aceptado que los únicos que llegan a ser sacerdotes, o los únicos que llegan a ser elegidos y establecidos sacerdotes, son los del Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque Dios elegía a los sacerdotes en el Antiguo Testamento, más también la Iglesia Católica a través del Señor Benedicto XVI establece sacerdotes. Hay una verdad más. En el Antiguo Testamento no todos los judíos podían llegar a ser sacerdotes, solamente los de la tribu de Leví, y específicamente los de la familia de Aarón. Y en el caso de la Iglesia Católica, no todos pueden llegar a ser sacerdotes, sino solo aquellos que se someten por lo menos a 8 años de entrenamiento teológico en un seminario, estando apartados de todo, y ellos son preparados teológicamente. Sin embargo, entonces, ¿qué es lo que vengo a decir? No. ¿Que nosotros somos sacerdotes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Somos sacerdotes nosotros? No somos ni judíos y tampoco somos católicos. Pero ¿por qué la Biblia dice que nosotros somos sacerdotes? Y la respuesta está en 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 y 10, que por favor lo leemos. 1 de Pedro, capítulo 2. Vamos a comenzar desde el versículo 4, fíjense, porque es un pasaje bien bonito que nos va a servir más adelante. ¿Qué les parece si lo leemos todos juntos, hermanos? Versículo 4 hasta el versículo 10 del capítulo 2 de 1 de Pedro. Vamos, juntos, hermanos. Dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificio espiritual aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Pero vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer.
Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también. Ahora lea el versículo 9 y 10 y mire lo que dice. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ahí está ese pasaje precioso. Ahora, ¿por qué nosotros somos sacerdotes? Porque la Biblia lo dice. Lo interesante es que la Iglesia Católica no establece sacerdotas, solo sacerdotes. El Antiguo Testamento solo establecía sacerdotes, no mujeres sacerdotisas. Y en este pasaje el término que se utiliza es mujeres y hombres. Todo aquel que ha creído en Jesucristo se convierte en un sacerdote cristiano. Ok, vamos a ver. Vamos a trabajar un poquito esto, porque esto tiene que ver con posición y tiene que ver con función. Ser un sacerdote de Cristo tiene que ver con posición y función. Aquí tenemos el primero, hermanos, y ustedes tienen en sus boletines, les puse un poquito el bosquejito para que ustedes solo rellenen la palabrita si quieren tener la idea así global. El sacerdote cristiano, hermanos, vive como representante de Dios. Esa es la posición. ¿Ok? Nosotros como cristianos que somos representantes de Dios acá en la tierra. Esa es la posición. Porque dice que nosotros hemos sido declarados real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por la sangre bendita de nuestro Dios. Quiero que por favor vaya conmigo al libro de Ezequiel y busque el capítulo 44 y vamos a leer unos versículos ahí sobre un sacerdote y sus hijos que fueron sacerdotes. Y vamos allí a tomar unas palabritas claras. Versículos 15 y 16 del capítulo 44 de Ezequiel. Dice la palabra del Señor en este pasaje: mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario, cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Jehová el Señor. Lea conmigo el 16, y dice: ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas. Allí tenemos a un sacerdote judío. Ahí tenemos a Sadoc. La palabra Sadoc, que es el nombre del sacerdote, significa recto y justo. La palabra Sadoc quiere decir que el sacerdote tiene que ser una persona recta y justa delante de Dios. La Biblia nos dice que el rey David tenía su sacerdote y por medio de él pues se acercaba a Dios. Ahora por favor vaya conmigo a otro pasaje que es Job, el capítulo 1. Job, el capítulo 1, y vamos a ver otro sacerdote que no es sacerdote pero que hace una función de sacerdote. Job, el capítulo 1, vamos a ver los versículos 1 al 5. Igual se oye muy lindo cuando ustedes leen, hermano, así que juntos lo hacemos. Job capítulo 1, versículos 1 al 5. Lo leemos juntos, por favor. Dice así: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job,
Y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande de todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanos para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado el turno del día del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, ¿qué es lo que decía Job, hermanos? De esta manera hacía todos los días. Si se dan cuenta, he mencionado a 2 personajes diferentes. Por un lado tenemos a Sadoc, que era un sacerdote judío, y él lo que hacía era acercarse a Dios en una calidad de santidad. Pero por el otro lado tenemos a este hombre llamado Job, que no era sacerdote, pero cumple una función sacerdotal. Y de allí viene el principio, hermanos amados, en que Sadoc, por un lado, representa el verdadero ministerio en el Señor, pero también Job representa el verdadero sacerdote familiar. Y nosotros como cristianos somos representantes de Dios en la tierra, y en el primer lugar donde vamos a representar a Dios es ¿dónde? En la casa, ¿no? En la casa es donde yo tengo que ejercer mi ministerio sacerdotal. Ahí es donde vamos a hacerlo. Me complica un poquito porque si usted va conmigo a 1 Corintios capítulo 4, 1 y 2, que tal vez ya lo saben de memoria, nos vamos a dar cuenta que hay un requisito que el sacerdote, todo sacerdote debe cumplir. Y si usted y yo ya somos hijos de Dios, somos sacerdotes cristianos y debemos cumplir un requisito. Y 1 Corintios capítulo 4, 1 y 2 dice que ese requisito es: ténganos pues, así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores del misterio de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Muy bien. ¿Cuál es el requisito? Fidelidad. Quiere decir que el sacerdote cristiano, si usted es hijo de Dios, es hija de Dios, tenemos la gran responsabilidad de ser fieles delante de Dios. Ahora bien, hermanos, el sacerdote en su función como representante de Dios, en la posición de representante de Dios, debe vivir en santidad. Y para poder desarrollar una vida de santidad como cristianos o como sacerdotes cristianos, primero debemos desarrollar una vida de oración. Una vida de oración que nos permite mantener una relación estrecha con nuestro Dios. Por ejemplo, hermanos, Moisés, ¿qué es lo que a él permitió tener una relación estrecha con Dios? ¿Cuántos días dice la Biblia que pasó en un monte? ¿Qué hacía en ese monte? Orando 40 días y 40 noches, y esto lo que hace es fortalecer la relación con Dios. Luego tenemos David, dice David: de mañana oraré, al mediodía oraré, antes de acostarme oraré, al levantarme oraré. Todo el tiempo David está desarrollando una vida de oración, y eso hace fortalecer su relación con Dios. Luego usted va y busque a Jeremías, a Daniel, dice el coro: 3 veces oraba Daniel en el día. Daniel era otro hombre de oración, tenía tiempos de oración bien particulares. Hermanos amados, queremos ser buenos sacerdotes cristianos en la casa y fuera de la casa. Como representantes de Dios debemos establecer una vida de oración. ¿Por qué no decir Jabes? Jabes es un ejemplo clásico en la
Biblia donde encontramos que tenía una disciplina tremenda en cuanto a la oración. Oraba, y esto, hermanos, confirma que los ministros más exitosos en toda la Biblia, que los pastores más exitosos en la historia, son aquellos que han dedicado su mayor tiempo a estar en contacto con Dios, a tener una vida de relación con Dios. Y eso es. ¿Qué tal ustedes? ¿Qué tal yo? ¿Cómo está nuestra vida de oración, hermanos? ¿Sabe cuántos comenzamos todos los domingos a las 10 de la mañana de oración? 4, 5, 6 y terminamos como con 20. ¿Y los sacerdotes? Queremos ser una iglesia fuerte, hermanos, y no somos capaces de pagar el costo. Un sacerdote cristiano, óyeme, ¿a qué hora se levantaba? Muy de mañana. Y nosotros aquí es a las 10 de la mañana. De la mañana, ya está. ¿No creen que tenemos algo que aprender de esto? Ahora, recuerde, el otro asunto aquí es una vida de fidelidad a Dios. Porque dice la palabra de Dios, ténganos los hombres, o sea, los de afuera, no los de adentro. A mí no me preocupa que usted diga que yo soy de oración, no, que yo soy fiel. Nos preocupa que los de allá afuera puedan tener ese concepto de nosotros, que nosotros somos fieles, que somos fieles delante de Dios. Y la palabra, otra vez vuelvo a recordarles, Sadok significa recto y justo. No solo basta, hermanos, con tener una vida de oración. No solo basta con levantarnos todas las mañanas y doblar los días, porque cualquiera lo puede hacer, menos nosotros. Cualquiera lo puede hacer, pero eso no lo va a hacer más grande. Se necesita, además de una vida de oración, fidelidad en todo lo que hace, ¿no? Allá en el trabajo, fiel al Señor. Allá en la calle, fiel al Señor. Cuando usted va a comprar al mercado, fiel al Señor. Porque hay oportunidades que uno puede hacer unas travesuritas ahí, ¿verdad? Yo desde que me comencé a recordar de esto, ya no me pongo las manillas ahí en los súper. Porque antes yo agarraba 2 y qué rica, ¿verdad? Pero me acordé que tienen grandes cámaras y lo están agarrando. Y el pastor de la iglesia tiene que aprender agarrando uvas, ¿verdad? No es que solo es para probarla, pero ninguna en una. No, mire qué interesante. Si usted agarra una bolsa de uvas y las va probando, usted está probando al peso neto que tiene la bolsa antes de llegar. Y si se come 4 y son de aquellas grandes, antes de llegar a la caja, usted cuánto le ha probado a esa libra. Hermano, pues estaba probando, pero tal vez estaban buenas, sí. Pero justicia, rectitud, fidelidad en todo lo que hacemos. El sacerdote cristiano debe ser fiel aún en esos momentos. Ahora, si usted se dio cuenta, en 1 Pedro 2:5, el pasaje que leímos, vea lo que dice allí, por favor. En 1 Pedro 2:5, el pasaje que ya leímos, se va a dar cuenta del otro elemento aquí. Dice el 2:5: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. ¿Y qué dice su Biblia? Y sacerdocio santo para ofrecer. Ok, ¿sacerdocio qué? Santo. Sacerdocio santo. Miren qué interesante, hermanos. Un sacerdote no podía ofrecer una ofrenda del pueblo a Dios si antes él se ofrecía, se purificaba. Quiere decir que antes de que yo paso
paso aquí al frente a predicar, o paso aquí al frente a cantar, o paso aquí al frente a dirigir, o paso a algún lugar para hacer cualquier cosa, algún ministerio, yo debo estar seguro que antes yo he pasado por un proceso de evaluación en mi relación con Dios. ¿Están de acuerdo conmigo en esto, hermanos? Así es la lógica. Yo tengo que prepararme bien con el Señor antes de llevar. Entonces dice allí, el versículo 4 de la Pedro dice, acercándoos a Él. ¿Quién es Él en este pasaje? Es Jesucristo, ¿verdad? Dice, acercándoos a Él. Y allá en 1 Pedro también dice, el primer capítulo dice, ser santos, porque yo soy santo. Ahora bien, póngale atención al argumento. ¿Puede alguien lleno de pecados, sin reconocer sus pecados, estar cerquita de Dios y mantener una relación de amistad con Dios? No puede. Entonces lo que hace Dios dice, va usted al libro de Hebreos, el capítulo 10, versículo 22, dice, otra vez utiliza la palabra acercándonos, pero la usa diferente. Vaya rapidito allí a Hebreos, el capítulo 10, versículo 22. Y se da cuenta que allí utiliza la palabra, pero es un verbo muy diferente. Hebreos 10, 22. Y dice este versículo. Miren, utiliza la misma palabra. Dice, acerquémonos. ¿Qué dice sus Biblias? Con corazón sincero, en plena servidumbre de fe. Y otra vez dice, purificados los corazones de mala conciencia, y otra vez dice, y lavando los cuerpos con agua pura. Por un lado dice, acercándoos vosotros piedras vivas a Jesucristo, pero aquí nos dice, acerquémonos pues confiadamente a nuestro Dios, teniendo nuestros corazones y nuestros cuerpos puros, limpios, libres de conciencia y culpabilidad, con una relación estrecha de amistad. Y yo digo, papito lindo, aquí vengo porque te amo, aquí estoy, Dios amado, soy tu hijo, yo soy tu hijo, tú eres mi papito, me amas, yo te amo, y estamos en una estrecha relación. El sacerdote es representante de Dios, hermanos, y debe tener 3 cualidades, y enfrente de ustedes está. ¿Cuáles son las 3 cualidades del representante de Dios? Una vida de oración, una vida de fidelidad y una vida de santidad. Ahora bien, hermanos, un sacerdote en el Antiguo Testamento no podía ofrecer la ofrenda a Dios a menos que antes haya pasado por ese proceso de purificarse. El sacerdote cristiano, hermanos amados, que ahora somos todos nosotros los cristianos, debemos cada día presentarnos delante de Dios como ofrenda agradable. ¿Recuerdan, hermanos, 12, 1 y 2? Así pues, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro. Ya, hasta ahí nomás. Y dice, os ruego a vosotros, hermanos, porque el sacerdote se va a presentar delante de Dios, y esa ofrenda, que es usted mismo, lo que va a tener de cualidades, él dice, tiene que ser santo, o sea, apartado del pecado, libre de pecado. Luego, en Romanos, vivo, o sea, vivo, yo en persona. No lo voy a decir, mira, esposa mía, puedes tú presentarte allá por mí, porque ahora no puedo ir, tengo que ir a la playa, así que puedes tú ir a la iglesia por mí y decirle, Señor, aquí estoy, yo represento a mi esposa. No se puede. No se puede. O estoy yo o no estoy. ¿O acaso el sacerdote podía decir, ¿sabe qué, Señor? Hoy Moisés no pudo venir, pero aquí traigo, yo lo represento a él. No. Allá lo podía hacer, pero no cubría el pecado. Pero ya hoy en el Nuevo Testamento, mis queridos hermanos, cada uno de ustedes somos ofrenda delante de Dios, somos sacerdote delante de Dios, somos la ofrenda
para perdón de nuestros pecados. Hermanos amados, nosotros tenemos el alto privilegio de representar a nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Nuestro emblema debe ser: soy representante, embajador y portador del Evangelio, el mensaje más poderoso de todo el mundo entero. ¿Verdad que sí, Gerardo? Sí, hermanos, aquí tenemos a Uriel, tenemos a Evelyn, tenemos al otro señor, 5 personas que han hecho decisión porque hemos entendido que en Cristo hay salvación y vida eterna. Y oiga, la decisión que hizo don Ronnie fue una decisión interesante, es decir, sin haber recibido a Cristo, ya estaba confiando en el Señor. Le dice: si tú me sacas de esta operación, yo voy a ir. Y el hecho de que esté aquí es porque lo hice en serio. Porque otro hubiera sido: ay, Señor, pues ya, bien, así que perdóname, me voy a olvidar. Pero aquí está. Hermanos amados, Dios quiere hacer grandes cosas entre nosotros, pero nosotros debemos cumplir o tener esta función grande como sacerdote. Así que el sacerdote cristiano, que es usted y que soy yo, vive como un representante de Dios en una vida de santidad. ¿Pero qué es? ¿Qué hace? El sacerdote cumple la tarea como un siervo de Dios. Esa es la función. Y ahora vamos a ir otra vez al libro de Job y vean el versículo 4 y 5. El capítulo 1 de Job otra vez, y por favor el versículo 4 y 5. El capítulo 1, versículo 4 y 5 dice: e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y de esta manera lo hacía todos, óyeme, todos los días. Todos los días. El sacerdote cristiano, que es usted y que soy yo, tenemos la tarea de velar por la vida espiritual de la familia. En el caso mío, hermanos, soy responsable de velar por mi esposa y por mis hijos. En el caso de Loida, es responsable de velar por mí y por sus hijos. En el caso de Raúl, es responsable de velar por él y por sus hermanos y nosotros. O sea, que yo mismo soy sacerdote, soy responsable, pero el otro, cuando se considera sacerdote de Dios, también es responsable de todo. Pero en el caso mío, como cabeza, usted que es papá, usted que es el jefe de la casa en cuanto a representación, usted es responsable delante de Dios. Y esto es lo que hace Job. Él lo que hace es representar a su familia. ¿Cuántos hijos tenía? 10 en total. Quiere decir que una vez por mes, por lo menos, iba para estar velando, pero dice que cada día se levantaba, porque, oiga bien, nosotros los papás aconsejamos a los hijos, pero no sabemos qué hacen los hijos cuando salen de la casa, ¿verdad? Dice, después de cada cumpleaños, se levantaba muy de mañana. ¿Qué hora puede ser muy de mañana? Mínimo. Porque para algunos, madrugar es como las 10 de la mañana. Sí, que de mañana, te voy a las 10:30. No, muy de mañana se utiliza en otros pasajes. Jesús dice: cuando aún estaba oscuro.
Quiere decir que entre las 4 y las 5 de la mañana se levantaban a orar por sus hijos. A veces me atrevo a preguntar, ¿quién de acá levanta la mano y dice, yo me levanto todos los días a las 4 de la mañana a orar específicamente por mis 18 hijos? No, tal vez por tus hijos sí, ¿verdad? Pero no 18, sus hijos. Ya, hermano, qué interesante si hiciésemos ese trabajo. Yo creo que no se paga nada por hacer esto. Pero ¿cuánto nos podríamos ahorrar? ¿De cuántos problemas nos podríamos evitar? Porque usted ve, su hijo sale y ¿qué hace su hijo? ¿Qué puede andar pensando en la calle su hijo? ¿Qué palabras creen que puede decir su hijo? Cuando va a la high school, cuando va a la middle school, cuando va al college, ¿con quiénes se reúne? ¿Qué están haciendo allá? ¿Qué travesura están tramando? ¿Qué pasan hablando? ¿Qué pasan testeando allí? ¿O qué pasa en el internet? ¿Están viendo solo la película Fight Pro? ¿O Probado por Fuego, el matrimonio que vimos hoy? ¿O qué pasan viendo? ¿Qué pasa matando? ¿Qué pasa? A veces a mí me dan ganas de morir que mis hijos están haciendo así, pero por respeto a la privacidad, que de repente iba manejando en la noche, en la oscura, yo veía Samantha, pero como casi no veo ya, ¿verdad? Eso, menos esto, y la derecha, pero la curiosidad de decir, pero uno dice, bueno, yo confío, pero Loida dice, yo confío en ti, pero no en el diablo. Y el diablo yo no confío y nos hace trampa. Pero entonces dice uno, ¿qué es lo que piensa? Uno asume que los muchachos, los prejóvenes, los jóvenes y los adultos y las damas de la iglesia, cada vez que entran a Facebook, al libro sacrosanto del Facebook, y que entran otras cosas, entran solo para ver los pensamientos que dicen Dios es glorificado y todo eso. No, a veces salen unas travesuras. Yo he tenido que cancelar a un montón de aparentemente amigos, no consiervos, lo digo así con respeto. Le contaba a no sé quién, mi esposa, que de repente un diácono de una iglesia de uno de los países que no va a decir dónde, me manda una foto del árbol erótico. Oiga, un árbol literal donde el hombre y la mujer están desnudos en plena acción. Un diácono de una sola vez. Pero antes de cancelarlo le puse una notita, brother. Creo que hay mejores cosas que se pueden hacer con este instrumento. Hermano, aprovechemos esto porque a través de esto podemos hacer grandes cosas. Miren qué rapidito. Yo ayer puse una notita, y no lo digo por otra cosa, lo digo por cómo corre. Puse una notita que dije, mis queridos hermanos y amigos, quiero compartirles el gozo de que Dios me ha permitido escribir mi primer libro. Oiga bien, había terminado de escribir y ya estaban 3 notas allí. Pero así. Hay gente que está bien, pero cuando son cosas buenas y comienzan a felicitarme. Yo dije, bueno, gracias a Dios. Pero ¿qué les parece si yo meto allí un pensamiento incorrecto? Rapidito me ven un centenar de personas. Y nosotros somos los representantes de Dios. Yo tengo que velar por mi familia. A veces tenemos que acercarnos a nuestros hijos y comenzar a orar, Señor, que cuando se meta a la computadora solo vean a Jesucristo crucificado. Señor, que al entrar a la computadora solo estén repasando los textos de la Biblia. Señor, que hayan pensamientos bonitos, pero como ellos no mandan, sino que este sistema todo el mundo puede entrar. Los que vieron la película, terminaron de ver la película de los adultos, ahora se dieron cuenta que el Señor estaba aquí y por un rato tuvo una gran tentación porque enfrente salió una bella dama y le decía, haz clic here. ¿Cómo se llamaba? Ay, ¿quieres ver más? Y a los pastores nos llega eso. Hermanos amados, nosotros somos
responsables de levantarnos bien de mañanita para orar por nuestros hijos. Por Raúl, por Samantha, por Josué. Yo soy responsable, mi esposa es responsable. Ustedes los padres son responsables de sus hijos, de levantarse de mañana para orar de rodillas, decir: Señor, por mis hijos, cuídalos, que al salir a la calle que hablen bien, que escuchen lo correcto, que no se unan a amigos que no son buenos amigos, que aprendan buenas cosas. Orar, hermanos amados, levantarnos bien de mañana es una de las funciones de un sacerdote cristiano. Amén, esposos. Qué barbaridad. Amén, papás. Aunque no lo digan, es verdad. Oigan bien, ¿de cuántos problemas podemos evitar a nuestros hijos si tan solo doblamos rodillas por ellos? Porque la oración del justo, dice la Biblia, pues de mucho. Miren, no podemos salvar a nuestros hijos de un montón de cosas. Tenemos que levantarnos bien de mañana, porque nuestros hijos tienen malos pensamientos como nosotros. Nuestros hijos dicen palabritas que a veces no son correctas. Nuestros hijos se encuentran con personas que no son las mejores amistades y se encuentran con ellos. Tenemos que protegerlos con un bachado espiritual a través de la oración. Todos los días, hermanos amados. ¿Cuánto lo estamos haciendo hasta ahorita? ¿Cuántos hoy quieren comprometerse a cumplir esta función sacerdotal de orar por sus hijos? No los 8 días de la semana, no, son 7, ¿verdad? Los 6, pues, les voy a dar libre el sabadillo. ¿Cuántos? Hermano, tomemos retos, porque al fin de cuentas esto nos beneficia a nosotros. Esto va a beneficiar a nuestros hijos. Y por supuesto, eso no quiere decir que digo: bueno, como mi papá ora por mí, yo no voy a orar. No, ustedes también deben de orar. Oren al Señor, digan al Señor: mi papá está orando por mí, pero yo quiero orar por mí también. Y esa oración nos va a cubrir de tantas cosas. Otra cosita aquí, hermanos: cumple la tarea que se le ha encomendado. Usted se dio cuenta en 1 Pedro el capítulo 2, versículo 9, lo que dice. Ese texto es lindísimo. Lindísimo. ¿Qué dice 1 Pedro capítulo 2, versículo 9? ¿Alguien lo lee en voz alta? Dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Gracias. Primera cosa es velar por la vida espiritual de nuestra familia. Hermanos, si yo no sé gobernar mi casa, no puedo aceptar ningún cargo de cuidar a los demás. Yo ya les he dicho varias veces esto y se lo vuelvo a repetir. El error de Benny Hinn, el error de Paulo Finkenberger y el error de muchos es esto: que por cuidar a los demás, dijo el rey Salomón, su viña, que era suya, no cuidó. A veces nos desvelamos por hacer el favor a los demás. A veces nos desvelamos por caer bien a los demás. Pero en la casa hace falta azúcar. En la casa hace falta agua. En la casa ya no hay cookies. ¿Y por qué? No tengo tiempo de ir a comprar, pero afuera sí lo hacemos. Cuidemos primero la casa sin ser egoísta. Si podemos ayudar a los demás, bienvenidos, bienaventurados, pero cuidémoslo primero en la casa. En segundo lugar, demos a conocer, hermanos, el anuncio del Evangelio. Todos los días tenemos que anunciar al mundo entero lo que Jesús vino a hacer. Jesús dice que Él vino a cumplir la voluntad de Dios. ¿Y cuál era la voluntad de Dios? Que Jesús diera a conocer a Dios mismo. Para eso vino Jesús. Para que el mundo entero conociese que Dios es el Dios verdadero y que en Él hay salvación y vida eterna. Y dice: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas
a su luz admirable. El mensaje que le vamos a dar al mundo entero es que en Jesús hay poder y en Jesús puede transformar y que Él es la vida eterna y que Él hace cambios de vida. No importa la condición en que esté, si viene con mucho pecado, si viene con cualquier enfermedad, Dios le perdona, Dios le hace milagros. El viernes estudiábamos que los 2 contactos que hizo Jesús, el primero fue donde un fariseo y apareció una mujer de mala reputación, pero Jesucristo la perdonó y le dio vida eterna. Y luego se encuentra con el chaparrito allá y dice: Zaqueo, Zaqueo, bájate, porque a tu casa yo he de ir, porque hoy ha venido ¿qué? La salvación a tu casa. Y la Biblia dice que este hombre encontró la salvación en Jesucristo. Ese es el mensaje que yo tengo que anunciar, hermanos. Ese es el mensaje que yo tengo que decirle al mundo entero. Guiar a mi gente hacia Dios, representar a Dios en este mundo, anunciar el evangelio que se nos ha encomendado. Hermanos amados, somos linaje escogido de Dios, nación santa. No, dice pueblo especial. En otro texto dice mi pueblo especial. Somos nosotros, el pueblo especial, el pueblo de Dios, lavado con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el mensaje que hemos de dar. No hay que dar algo más. No cuente la historia de la Iglesia Bíblica Peniel. No, hombre, nosotros ya tenemos 24 años. No cuente nada de eso, simplemente cuente la historia que cantamos. ¡Qué bella historia! La de Jesús, que siendo Dios se despojó a sí mismo para darle salvación a Rolly, a Doña Rey, a darle salvación a los hijos de están acá, los jóvenes que no tienen a Cristo en su grado, a todos, no importa quién sea. El amor de Dios es tan inmenso y tan grande que otro texto dice tan profundo y tan alto que yo no puedo ir arriba de él ni abajo, no puedo, es inmensurable. Dios nos ama, hermanos amados, y el amor de Él es incuestionable. Tenemos que vivir para servir nuestra función. Fíjense, terminamos con esto en 1 Corintios capítulo 4 dice: téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Un cristiano es un sacerdote que representa a Dios en la tierra. Esa es su posición, pero su función es vivir solo para servir a Dios. Y el primer servicio, el primer ministerio está en casa. El segundo ministerio está acá. Hay que hacerlo con fidelidad. Un ministerio con fidelidad, porque para eso hemos sido creados. Estas son las palabras que escribió el señor David Wilkerson, el que fue el actor principal en la película Corre Nicky Cruz. Escribe estas palabras. Así que tal vez usted se esté preguntando: ¿cómo voy a hacer esto? Usted lo hace ministrando permanentemente al Señor. Usted le ofrece sacrificio a Él, sacrificio de alabanza, de servicio, de entregarle a Él todo su corazón, alma, mente y fuerzas. Él lo ha llamado a usted a ser parte del sacerdocio real. Por eso, usted deberá de ministrar a otros solamente después que usted ha sido ministrado a sí mismo. Yo no puedo ofrecer ofrenda a Dios sin antes haberme ofrecido yo mismo. Hermanos, hoy hemos hablado acerca de este tema. La reflexión ha sido en que cada uno de nosotros, desde el momentito en que aceptamos a Cristo, Dios nos ha constituido
sacerdote de Cristo, gente especial, a través de la sangre de Jesucristo. Y la posición de nosotros es representar a Dios en todo lugar. La función es darlo a conocer en todo lugar. La pregunta es, ¿le gustaría representar a Dios delante de los demás como un hijo de Dios o un sacerdote? Representar a Cristo es el más alto privilegio que podemos tener nosotros los cristianos. O sea, decirle a la gente que soy hijo de Dios es el título más grande y más honorable que una persona puede tener. Pero cuando aceptamos a Cristo, adquirimos la responsabilidad de representar al Señor. ¿Cuántos ya son sacerdotes aquí? Todos los que ya somos cristianos somos sacerdotes. Y tenemos una tarea de allí en la casa y acá también. Pero la pregunta es, ¿habrá alguna persona que hoy quisiera entregar su corazón a Cristo y decirle, Señor, no conozco mucho de ti, pero sí sé que tú me amas? Y yo sé que tu amor es tan grande que puede cambiar toda mi vida. Y yo sé que tú enviaste a tu Hijo para restaurar la amistad y que la comunión fuese hecha una realidad. Dios envió a su Hijo para darnos salvación y vida eterna. Él no quiere dársela a la fuerza. Él quiere que usted tome la decisión y diga, yo quiero hoy recibir a Jesucristo como mi Salvador personal. ¿Habrá alguien que hoy quisiera levantar su mano? Dios le bendiga, Gloria. ¿Alguien más? ¿Puede pasar un diácono? Dios le bendiga, doña Reina. ¿Puede pasar unas diaconisas o diáconos a apoyarles acá, por favor? ¿Alguien más quiere aceptar a Cristo? ¿Alguien más quiere hoy hacer esta decisión? Oiga, a doña Reina, yo le dije el aniversario, ese es su tiempo, y ella me dijo, deme un tiempecito, por favor. Una persona que me dijo que hoy vendría a aceptar a Cristo no vino. Me dijo el domingo pasado, yo llegaré el domingo y voy a aceptar, y no vino. Pero ellos dos, que nosotros no pensábamos, y yo pensaba, hoy Dios ha tocado sus corazones. ¿Hay fiesta, hermanos? ¿Alguien más quiere aceptar a Jesucristo? Aceptar a Cristo es decirle, no espere sentir una gran emoción, no simplemente una decisión de fe que dice, yo hoy quiero depositar toda mi confianza en Jesucristo. Eso es todo. Y la Biblia dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Habrá alguien más que quiere pasar o quiere reconciliarse? ¿Alguien quiere reconciliarse con el Señor? Y dice, por un tiempo estaba alejado del Señor, pero yo quiero volver a esos caminos, quiero restablecer mi amistad, mi confianza. ¿Quiere pasar? ¿Por qué no pasa? Esta es la decisión más importante que Dios espera que nosotros hagamos. Quisiera que repitieran esta oración conmigo, doña Reina y Gloria. Señor Jesús, en esta hora reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú tienes poder para perdonarme. Hoy te acerco en mi corazón como mi Salvador personal. Y con seguridad, hoy puedo decir que soy tu hijo para siempre. Y en mí ya no hay condenación, porque he pasado de muerte a vida. Y ahora soy una nueva criatura. Padre, en
esta hora confesamos y reconocemos por fe que la decisión de nuestra hermana Reina y de nuestro hermano Rolly ha salido del corazón y queremos que el Espíritu Santo transforme completamente sus vidas. Y nosotros como iglesia hoy lo recibimos con gozo, con alegría. Gracias Padre por esta bendición. En el nombre de Jesucristo. Amén. Le damos un aplauso.